Tenemos el día de hoy la sección con la ACROS, la Asociación de Cronistas Sonorenses. Esta mañana un gusto saludar a Víctor Manuel de la Torre, cronista de San Felipe de Jesús, quien nos va a platicar sobre las mujeres en el ejido San Felipe de Jesús. Muy buenos días, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nidia? Muy buenos días y muy buenos días a todo el amplio auditorio de Radio Sonora. Qué importante es hablar de las mujeres también en comunidades como San Felipe, Víctor, en este marco, pues, del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo. Cuéntanos las mujeres, pues, allá en el ejido San Felipe. Sí, así es. Por supuesto, esta conmemoración, pues, que va más allá de un solo día, es decir, el día 8, sino, pues, prácticamente todo el mes, ¿no? Dedicado a ese reconocimiento del trabajo, el esfuerzo de la mujer en todos los ámbitos. Y bueno, acá en los ejidos de nuestras poblaciones, como es el caso de San Felipe de Jesús, así lleva el nombre del ejido, Ejido San Felipe de Jesús, fundado en 1953. ¿Por qué se funda el ejido? ¿Por qué se crea el ejido? Bueno, pues porque por la necesidad de tener, digamos, los terrenos de agostadero delimitados para que los integrantes de esta colectividad, hay que recordarlo que así es una colectividad, que así se trabaja, que tiene sus propias reglas, su reglamento interno de organización, de autoridades, etcétera. Pues entonces se dota más bien, ¿no? Vía autoridades presidenciales, ¿no? Es una cuestión federal que así hace la asignación. Y en este caso, pues, San Felipe de Jesús fue beneficiado en esos años, en los años 50, con alrededor de 14,000 hectáreas, ¿no? Luego se anexan algo más. Pero bueno, hablemos de la participación de la mujer. Figuran en esa lista inicial de ejidatarios y ejidatarias 4 mujeres, al menos 4 mujeres. Ajá. 2 de ellas con una magnífica participación. 2 señoras entronas, esas que se ponían a platicar antes de entrar a la reunión. Oye, Víctor, quiero decir algo antes de que continúes, si me permites. Estamos hablando de mujeres ejidatarias. Mujeres ejidatarias. Que no era tan común, ¿no? O que no es tan común. No, en efecto, porque ahí sorprende en este caso la San Felipe, que incluyan a 4 mujeres en la cuestión inicial, ¿no? Y bueno, pues estas señoras, algunas de ellas, 2 de ellas al menos, como digo, tuvieron una gran participación porque ellas se preparaban para la reunión. Es decir, la autoridad tradicional del ejido es que pues, ha sido hombres, ¿no? Y es que en los ejidos, ¿vale? Víctor, según yo los ejidos se pasan, ¿no? Es decir, se heredan, pues. No necesariamente. No. Son dotaciones por orden gubernamental, digamos. Ah, muy bien. Al ejido San Felipe aquí le marcamos tantas hectáreas, al de Aconchi tantas, al de Huepac tantas, etcétera. Cada quien tiene su manera de trabajar. En el caso de San Felipe es un ejido de agostadero. Bien. Hay otros ejidos que son de producción de tierras donde hay agua y esto, ¿no? Otros son para explotar, digamos, recursos. Pero bueno, en el caso de San Felipe es agostadero. Bien. En su totalidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a, criar ganado, cuántas cabezas se pueden tener, etcétera, etcétera, ¿no? Y que se dote pues que se encierre en ese perímetro para que pasteen y no se vayan a otras partes, pues, ¿no? Así, muy digamos. Bien, muy bien. Y entonces, nos decías de esas mujeres. Sí, entonces le decía, de estas 4 mujeres, pues, puedo decir sus nombres: Refugio Figueroa, Guadalupe Ballesteros, Lili Cantú y Dolores Ballesteros. Bueno, de ellas, como digo, 2 se preparaban muy bien y hacían frente a las decisiones de los hombres en aquellos años. Estamos hablando de los años 50, 60, todavía los 70, ¿sí? Y entonces ellas no se dejaban de que bueno, a mí me conviene tomar esta decisión y que se acerque a este lado para favorecer a tal cosa. No, ellas se preparaban y decían, no, así las cosas se tienen que hacer como lo diga la comunidad, como lo diga. Entonces, era algo interesante, ¿no? Era interesante porque, como bien dices tú, no había esa participación de las mujeres, ni la inclusión siquiera, como lo decíamos al principio. Entonces, hoy, por ejemplo, sí hay ya, a salir más mujeres. ¿Por qué? Porque los derechos ejidales se van sucediendo, ¿no? Digamos que el papá le deja a la hija o al esposo, el esposo
se le deja al esposo, etcétera, a la esposa, perdón. Entonces son sucesiones. ¿Qué vemos ahora? Que hay más mujeres, digamos, casi, por decirte algo, si en San Felipe hay 100 ejidatarios en esa colectividad, alrededor de 40, me atrevo a decir que casi la mitad casi son mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van incorporando y van teniendo poco a poco una mayor participación. Hoy las vemos. Bueno, entonces los derechos sí se heredan, pues, los derechos ejidales sí se heredan, y por eso es que había muy pocas mujeres, porque pues generalmente en las familias se los heredan a los varones, pues. Exacto, sí, no te entendí exacto la precisión, ¿verdad? Sí, se van heredando. O en el caso de que si fallece el esposo que es ejidatario, automáticamente la ley agraria dice va a la mujer, a la esposa, ¿no? Okay. Si no existe la esposa, va a un hijo, ¿no? ¿Sí? Por lamentable es que los derechos en algunos ejidos se empiezan a vender, se empiezan a comercializar, y entonces no van directamente a heredarlos, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces decía que las mujeres pues se van tomando esa participación. Hoy ya figuran, bueno, en el caso de yo me refiero a San Felipe, han logrado, bueno, han incursionado en caso de manejar los bienes, es decir, siendo tesorero, ¿no? Pero tendremos el día, y yo estoy seguro, tendremos en alguna ocasión ya que veamos que sea una mujer la que dirige un ejido, ¿por qué no, verdad? Entonces, claro. Si ya tenemos presidenta mujer, en la Universidad de Sonora, ahí donde está la casa del sorteo de la Unison, por decir algo, se tuvo la primera rectora mujer, claro. Y así se va logrando, ¿no? Sí, y puede haber otra mujer también, ¿no? Ya está el proceso en cuestión de rectoría. Entonces así se va logrando que la mujer vaya incursionando, y en estas participaciones, en estas tareas, incluso elegido si es pues no muy dado a que la mujer, pero ¿por qué no puede andar en el monte? ¿Por qué no puede andar también en los pequeños ranchos, en las pequeñas posesiones, etcétera? Sí las hay, ¿no? Claro que sí. Con un gran trabajo, Miriam. Muy bien, pues qué interesante todo esto, Víctor. ¿A qué retos se enfrentaban estas 4 mujeres al momento de formar parte pues de este grupo de personas que tomaban estas decisiones en los ejidos? Casi te lo asegura, y esa a querer imponerles las decisiones, los acuerdos, porque son asambleas que se hacen por lo regular cada domingo, ¿no? Entonces ahí no tomarlas en cuenta, poner las decisiones que los hombres nada más querían ver como que son las correctas, y solamente esas, ¿no? Porque nosotros andamos en el campo, ustedes qué van a saber, si están en la casa, si están en la cocina, etcétera, ¿no? Entonces, esos eran los retos que enfrentaban, y como te digo, en el caso de 2, y voy a decir los nombres, la señora Lili Cantú, que residía en el Jojobal, comunidad de San Felipe, y la señora Refugio Figueroa, que ella residía en San Felipe, pues, en caso, pues son pequeñas las comunidades, ¿no? Y pues ellas, por ejemplo, antes de la reunión se ponían de acuerdo, llegaba uno a la casa de otro, se ponían de acuerdo. ¿Qué vamos a decir ahora? ¿Cómo vamos a enfrentar a esta decisión que quieren poner el cerco aquí o que quieren ponerlo allá? O que quieren tomar este recurso para tal cosa y nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, a ese tipo de cosas... Se ponían de acuerdo, también. Se ponían de acuerdo, y creo que lo hacían muy bien, porque llegar a la asamblea sin ningún acuerdo, a ver qué va a pasar, pues entonces llegan con las manos vacías, ¿no? Iban preparadas ellas, pues. Iban preparadas, y eran tremendas en las participaciones. Me han contado a mí cómo incursionaban, cómo se levantaban y pedían la palabra y decían no porque esto y no porque esto. O sea, ellas sí tenían valor de hacerlo, y creo, como digo, hoy veo las reuniones del ejido, hace escasos 15 días tuvimos una. Hay mujeres jóvenes, y eso me da un gran gusto, que están incursionando vía lo que tú has dicho, Niria, vía la sucesión de derechos, vía el heredarles el derecho de los padres, o
un hermano, ¿no? Un abuelo, quizá también. Entonces están incursionando, están ahí y qué bueno que así lo tengamos. Qué bueno que tuvimos este tema el día de hoy, Víctor Manuel. Me encantó que pudiéramos platicar sobre las mujeres allá en el Ejido San Felipe. Te agradecemos esta participación como siempre y aprovechamos para enviarle un saludo a todas las mujeres allá en el Río Sonora. Muchas gracias, sí, ojalá yo la puedo transmitir a todas, pero aquí que Radio Sonora se escuche y lo van a tener. Muchas gracias a ustedes, Miriam, por el espacio nuevamente. No, como siempre, un placer, gracias. Ya sabe que todos los jueves tenemos esta sección con la ACROS, la Asociación de Cronistas Sonorenses. Hoy en entrevista, Víctor Manuel de la Torre, cronista del municipio de San Felipe de Jesús.